sobre este problema. Entonces, bienvenida, Denis, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por favor, me confirma si están visualizando el boletín. Buenos días, sí, señorita. Bien, sí, Listo. señora. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, y hoy vamos a hablar, ya habíamos tocado un poco el tema de fiebre amarilla respecto como a generalidades. Y vamos a hablar en sí también de algunas otras enfermedades endémicas que podemos tener, porque pues básicamente la fiebre amarilla desafortunadamente no es la única. Tenemos más enfermedades que se pueden producir y pueden causar una endemia. En este caso, por ejemplo, como la malaria, el dengue, ¿sí? Y que son aquellas enfermedades que están presentes de forma constante en una población o en una área como tal geográfica, generalmente durante todo el año y en salud pública tienen una importancia, pues básicamente esa importancia radica en la necesidad de implementar estrategias tanto de control para prevenir, para reducir la carga de la enfermedad y adicional para minimizar esos impactos en la salud de la población y prevenir precisamente epidemias o brotes que se puedan generalizar. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad endémica, básicamente tiene unas constantes por las cuales se caracteriza. Entre ellas es que es una presencia constante, es decir, que se observa de manera regular en una población o en una área geográfica determinada. Tiene una distribución geográfica limitada, es decir, que esa enfermedad generalmente se encuentra como ubicada en algún sitio especial, en alguna región geográfica determinada. Aparte de eso, tiene tasas de enfermedades predecibles, es decir, que podemos validar con qué frecuencia se empiezan a dar los casos y de esta manera pues son un desafío constante para salud pública, especialmente en esas áreas donde la enfermedad es continua, es prevalente y sobre todo por el impacto que pueden causar estas enfermedades en la salud directamente. ¿Por qué? Porque podemos tener casos, por ejemplo, de morbilidad, es decir, la cantidad de personas que pueden llegar a tener síntomas de la enfermedad, que pueden generar un problema de salud o que pueden llegar a tener una discapacidad. El tema de mortalidad, porque en algunos casos, pues esas enfermedades endémicas pueden llevar a temas de mortalidad, de muerte de personas. Los costos, ya sea en atención médica, en tratamiento, en prevención, entonces tenemos unos recursos importantes allí. Y por eso es tan importante la prevención y el control de estas enfermedades endémicas. Cuando hablamos de una enfermedad endémica que es de interés de salud pública, siempre digamos que tenemos como unos lineamientos y es uno, el monitoreo epidemiológico, es decir, seguimiento constante de dónde se presentan los casos y con qué frecuencia. Y en algunos casos, por ejemplo, si son por vectores, debemos hacer esa especificidad en ese control vectorial. Si es un mosquito, entonces implementar esas medidas para controlar esa población de vectores, ya sea con la fumigación o el uso de repelentes. Y adicional, se desarrolla un plan de prevención, en este caso primario, que es, por ejemplo, estas campañas que hacemos de educación en salud, de promoción de las prácticas seguras. Se aplica porque no todas las enfermedades endémicas tienen vacunación, entonces también la importancia de la vacunación. Una prevención secundaria es cuando ya tenemos un caso, entonces la detección, alertar ese caso tempranamente y que esa persona tenga un tratamiento oportuno precisamente para evitar una complicación. Y la prevención terciaria ya es cuando hacemos el proceso de rehabilitación, de manejo de complicaciones de la enfermedad para mejorar la calidad de vida de la persona que hubiese sufrido la enfermedad. Entonces, en este caso, cuando hablamos de salud pública, tenemos un capítulo grandote que se llaman vectores. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un vector, es un organismo que se transmite a través de un agente infeccioso, llámese un animal, por ejemplo, en fiebre amarilla. Veíamos en la anterior sesión que son los monos los que tienen la enfermedad y pueden infectar a un mosquito cuando los pica. Entonces, básicamente se comportan así estas enfermedades por vectores que necesitan un agente infeccioso, que en este caso un animal infectado o puede ser incluso, pues nosotros podemos servir, digamos, como puente, en este caso, como pasa con la fiebre amarilla, el humano también. Entonces, dentro de estas enfermedades, pues una de las que tenemos punteando también, aparte de fiebre amarilla, se llama Chagas. Entonces, el Chagas
aquí les coloqué como una fotico de uno de los síntomas fundamentales que se asocia con esta enfermedad. Y básicamente, en cuanto a esta enfermedad, se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas, la mayoría de ellas aquí en América Latina, que están infectadas por esta enfermedad que la causa un tripanosoma que se llama cruzi, que es el parásito causante de la enfermedad del Chagas. Esta enfermedad se puede transmitir, como ya lo vimos, a través vectorial, pero también se puede transmitir a través de alimentos que puedan estar contaminados y durante el parto, el embarazo también, hay una transmisión congénita, incluso a través de transfusiones de sangre o de productos sanguíneos. En este caso, por ejemplo, un trasplante de órganos, también se puede adquirir la enfermedad. Entonces, fíjese que aunque son vectoriales, una de las causas puede ser el vector, pero también, por ejemplo, en el Chagas tenemos otras formas de transmisión de la enfermedad. El Chagas es una enfermedad curable siempre y cuando el tratamiento antiparasitario se inicie precozmente. Dentro de más rápido iniciemos el tratamiento, pues mucho mejor en la fase aguda. Puede llevar a tener infecciones crónicas y la idea pues es frenar la progresión de la enfermedad y evitar transmisión, por ejemplo, en el embarazo o en el parto. Hasta un tercio de las personas con infección crónica desarrollan alteraciones cardíacas y digamos de una de cada 10 puede generar alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas que en este caso pues requieren un tratamiento específico. Las estrategias claves para prevenir la enfermedad de Chagas incluyen: uno, control de vectores; dos, si vamos a recibir una transfusión sanguínea, pues por eso se hacen unas pruebas posterior a la transfusión para validar que no tenga, entre otras enfermedades, pues el tema del Chagas. Y también realización de pruebas, por ejemplo, en mujeres que están en edad reproductiva por el tema que se puede contagiar también en el embarazo y en el parto. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa y se estima que tenemos, digamos, también casos que se pueden generar básicamente por el parásito que se llama Trypanosoma cruzi y se transmite por contacto, como les decía, también con heces, con orina que esté infectado con este parásito, entonces que se alimentan especialmente de sangre. También por insectos que viven en grietas, en paredes, en tejados de las casas, en estructuras circundantes, a gallineros, a corrales, almacenes, en zonas rurales, en zonas urbanas. Entonces también debemos tener en cuenta pues que podemos tener una transmisión así. En cuanto a signos y síntomas, esta enfermedad tiene dos fases. Una fase que es la inicial, que dura entre 1 o 2 meses tras la infección. Y aunque una gran mayoría de parásitos puede circular en la sangre, en la mayoría de los casos no aparecen síntomas o son síntomas muy leves e inespecíficos. Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, ganglios inflamados, palidez. Y esto que vemos allí, que es la caída del párpado, que es muy frecuente cuando tenemos esta lesión o esta enfermedad. Y durante la fase crónica podemos tener em, patologías principalmente en el músculo cardíaco y digestivo. Entonces puede generar un tema de infección a nivel cardíaco, aumento del tamaño del esófago, del colon, y también puede generar el tema de arritmias cardíacas e insuficiencia cardíaca porque afecta el sistema nervioso y el músculo cardíaco. Entonces, así como vemos que se inflama el ojo, pues también internamente se puede inflamar la parte del corazón como tal y puede producir esas arritmias cardíacas. El tratamiento, pues básicamente con medicamentos, en este caso sí tenemos medicamentos, no hay vacuna, por ejemplo, no todas las vectoriales tienen vacuna, en este caso el Chagas no, pero sí tienen un tratamiento con medicamentos que lo que hacen es precisamente matar el parásito, que es el que crea la enfermedad. Pues la recomendación es administrarlo en esas fases iniciales donde el tratamiento es mucho más eficaz em, que posteriormente en la fase crónica que ya está pues más avanzada. Entonces acá es importante tener en cuenta pues el tema de vectores porque también se transmite de esta manera y en caso de que tengamos una donación, por ejemplo, de sangre o de algún órgano, pues
digamos que se hacen ya actualmente esas pruebas de tamizaje para validar que no esté contaminada como tal la sangre que se vaya a recibir en caso de que tengamos esta necesidad de trasplante. Otra de las enfermedades que hacen parte de las vectoriales se llama Zika. Zika, básicamente es fiebre del Zika, es una enfermedad también infecciosa causada por ese virus del Zika. Es transmitida por picadura de mosquitos, en este caso el Aedes, que también hace parte de la fiebre amarilla, y se caracteriza básicamente por la aparición de salpullido, que es lo que vemos en la fotico, principalmente como de pápulas que se distribuyen en todo el cuerpo cefalocaudal, es decir, de cabeza a pies. La persona puede tener rasquiña, puede tener infección, empieza a tener dolores articulares, edema y fiebre. Básicamente, una de 4 personas infectadas puede desarrollar síntomas, pero en quienes si son infectados y la enfermedad usualmente es como leve, puede durar de 2 a 7 días. Y la apariencia clínica es similar al dengue también, porque se transmite por el mismo mosquito. Entonces, el Aedes, por ejemplo, causa fiebre amarilla, pero también puede causar este tema del Zika. Datos como claves de la enfermedad. Esta enfermedad fue aislada también por primera vez en 1947 en un bosque de Zika en Uganda, en África, por eso el nombre. Actualmente el Zika es endémico en las Américas y es transmitido de persona a persona, pero a través de un vector, que en este caso es el mosquito. O sea, nosotros como tal no transmitimos la enfermedad, sino es por la picadura del mosquito. El mosquito se contagia y ya el mosquito queda con la enfermedad y a las personas que pique, pues puede transmitirle la enfermedad. Entonces es una enfermedad que necesita un huésped, que somos nosotros, pero realmente se transmite a través de la picadura, aunque no es la única manera de transmitirla. También se ha documentado que se puede transmitir vía sexual, es decir, cuando una persona ya tiene la enfermedad a través de las relaciones sexuales, también se ha detectado que se puede transmitir. Este periodo de incubación, es decir, el tiempo en que me pica a que yo desarrollo síntomas, puede ser de 3 a 14 días. Hay personas que son también asintomáticas y en algunos casos se puede desarrollar la enfermedad de manera leve. Podemos tener ese salpullido que es característico, dolor, edema y básicamente no hay una medicina específica, sino dependiendo de los síntomas que podamos llegar a tener. Entonces, en este caso, hay que validar el vector porque es a través de la picadura. Por sangre también se puede transmitir, en el caso, por ejemplo, de donantes de sangre, en transfusiones sanguíneas también se puede llegar a dar. Y les contaba que también a través del contacto sexual se ha aislado, por ejemplo, el semen y se ha observado transmisión sexual en diferentes lugares. Entonces también puede generar, podemos tener este tema por enfermedad. Señor, pregunta. Me refiero en la muestra de sean. Tenemos un micrófono abierto, por favor, me ayudan a cerrarlo. Por eso es importante que todas las personas que de repente hubiesen sido infectadas por el Zika y sus parejas sexuales, en particular, por ejemplo, si están en embarazo, es importante tener en cuenta el tema de anticonceptivos, el tema de seguridad en las prácticas sexuales, es importantísimo. Y adicional, las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales sin protección y crean que puedan estar infectadas por este virus del Zika, es importante validar el tema del embarazo porque sí puede, digamos, generar algunas complicaciones en el embarazo. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que esta enfermedad se puede transmitir así en embarazo, ¿cierto? Y podemos tener una transmisión también madre-bebé, o sea, en la parte madre-bebé durante el embarazo se puede generar que el bebé pueda tener algunas complicaciones desarrolladas por ese virus del Zika. Entonces sí se puede contagiar de esta manera. Bueno, otra de las enfermedades, en este caso se llama leishmaniasis, que la leishmaniasis, digamos que hay 3 formas fundamentales em, de transmisión. Una de ellas es la visceral, que es una de las más frecuentes.
y es una de las más graves adicional porque si no tenemos un tratamiento puede generar unas lesiones cutáneas que pueden ser mortales. Y básicamente esta cutánea es una de las formas más comunes en que se desarrolla la enfermedad. Puede generar lesiones cutáneas no solo en la piel, digamos en este caso vemos la pierna, pero también afecta lo que es boca, nariz y garganta. El patógeno que causa la enfermedad es un protozoo, también es un vector, en este caso que lo, digamos, transmite la enfermedad, pero no es el mismo del Zika, sino tiene otro vector, ¿sí? Que también puede producir esta enfermedad. Entonces, generalmente también está asociada a un tema de condiciones de higiene o condiciones de vivienda inadecuadas, donde podemos tener, por ejemplo, un sistema inmune debilitado. Esto hace que sea más propenso a que tengamos casos de mortalidad. La leishmaniasis es causada por más de 20 especies del género de parásitos que se llama Leishmania, el parásito que produce como tal la enfermedad. Y tenemos, como les decía, tres formas. Entre ellas está la visceral, que les contaba que es la más frecuente, es la más mortal, casi el 95% de los casos generan, si no se tiene tratamiento oportuno, generan un tema de mortalidad y se caracteriza también por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, anemia. La mayoría de casos se dan, por ejemplo, en este momento tenemos en Brasil, en África e India, pero también se puede dar aquí a nivel Colombia, a nivel visceral. A nivel cutáneo, provoca lesiones cutáneas como úlceras en las zonas expuestas al cuerpo, que pueden dejar cicatrices de por vida y adicional puede causar una discapacidad grave. Em, y la otra forma es la mucocutánea, que en este caso provoca destrucción parcial o completa de las membranas mucosas, tanto de la nariz, de la boca y la garganta. La transmisión, como les decía, por picadura, infectado, en este caso anófeles, que necesitan ingerir sangre para producir los huevos. Entonces les decía que hay varias especies de anófeles donde se puede generar pues, la enfermedad. ¿Qué es importante aquí con esta enfermedad, con la leishmaniasis? Uno, el diagnóstico precoz, rápida administración de un tratamiento eficaz, eso es importantísimo. El vector, entonces, el control de los vectores. Igual estamos también en tema de vigilancia de la enfermedad, que puede generar también, pues, como tal la enfermedad. Posteriormente, otra de las enfermedades se llama el dengue. En este caso, para el dengue sí hay vacuna. Entonces, el dengue es una enfermedad transmitida también por mosquitos, ocurre en zonas tropicales y subtropicales y el dengue puede ser leve, puede ocasionar fiebre alta, síntomas similares como a una gripa, ¿cierto? Que se llama también fiebre hemorrágica del dengue. Entonces, puede producir como una gripa, pero adicional está acompañado de un tema de hemorragia, de sangrado intenso. También genera disminución de la presión arterial y puede ocasionar el tema también de mortalidad. Millones de casos de infección por dengue ocurren anualmente en todo el mundo. El dengue es muy común también aquí en América Latina, en África, y puede generar también brotes de la enfermedad. ¿Qué podemos tener? La persona, ¿qué síntomas puede tener? Entonces, algunas personas puede que no tengan ningún síntoma específico y cuando tengan los síntomas se pueden confundir como una gripa, ¿cierto? Básicamente esos síntomas comienzan de 4 a 10 días después de la picadura del mosquito infectado. Generalmente puede producir fiebre, una fiebre muy alta, es decir, de 40 en adelante, y podemos tener síntomas como dolores de cabeza, dolor muscular, óseo, dolor articular, náuseas, vómitos, dolor en la parte de atrás de los ojitos, glándulas inflamadas y también puede generar un salpullido. La mayoría de las personas se recupera aproximadamente en una semana y en algunos casos los síntomas pueden empeorar y pueden ser mortales. A esto es lo que llamamos un dengue grave, ¿sí? Entonces,
esta enfermedad se puede complicar. Digamos que es muy parecido a fiebre amarilla, que de repente la persona tenía una etapa donde sentía mejoría de los síntomas, pero era porque entraba a una fase toxémica. Pues lo mismo pasa con el dengue. Entonces puede generar em, un tema de complicación, en este caso, causar tema de mortalidad por el tema de la hemorragia que puede producir también adicional. Importante pues contarles que también esta enfermedad tiene vacuna, la persona puede empezar a tener dolor intenso de estómago, vómitos, sangrados por la encías, por la nariz, sangrados en la orina, en los heces, en el vómito. Puede tener hematomas, es decir, que si tiene un golpe empieza a tener un tema como de moretón, que quiere decir que es un hematoma interno, dificultad para respirar, fatiga, que pueden causar como la enfermedad, ¿sí? Y puede ser pues mortal también esta parte. Em, y el chikungunya, que también tiene vacuna, es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados con el virus del chikungunya. Y en este hay dos especies que están involucradas, entre ellas está el Aedes aegypti, que es el mismo de la fiebre amarilla, y está otro que se llama Aedes albopictus, que también causa la enfermedad. O sea, no es un mosquito, sino son dos los que pueden causar esta enfermedad. Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, em, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre acompañada de dolor muscular. Este dolor muscular puede también tener dolores de cabeza, dolor de articulaciones, náuseas, fatiga y también nos sale como un brote, una erupción cutánea. El dolor es intenso en las articulaciones, por lo general es un dolor bastante incapacitante y dura pocos días. Y posteriormente podemos tener complicaciones graves, que son realmente muy poco frecuentes, pero se pueden dar, sobre todo en personas que tengan alguna comorbilidad. Está asociada más como el tema de complicaciones para esta enfermedad. El origen de la palabra chikungunya básicamente quiere decir doblarse el dolor, es decir, que el dolor es tan fuerte que por eso le colocaron ese nombre. Chikungunya significa un dolor excesivo muy fuerte. La enfermedad fue descrita por primera vez en Tanzania en el año 1952. También, como les contaba, no se transmite de persona a persona, necesita de un vector, un medio de transporte, en este caso es el mosquito, que pica a la persona y puede generar como tal la enfermedad. Básicamente, esta enfermedad, la persona que la padece puede desarrollar inmunidad de por vida, es decir, que solo se puede adquirir una sola vez porque posteriormente nuestro cuerpo empieza a producir anticuerpos que protege contra futuras infecciones del virus. O sea, casi que solo nos da una sola vez. El tratamiento es sintomático, es decir, dependiendo de los síntomas que tenga la persona, casi el 98% de los casos es ambulatorio. Se debe guardar reposo en cama, usando el mosquitero, el manejo del dolor, porque el dolor sí es un dolor severo, es un dolor incapacitante, entonces para eso nos dan algunos medicamentos. Consumo de líquido súper importante también para evitar temas de deshidratación. Y los casos de muerte realmente son pocos frecuentes, y casi siempre están relacionados por temas de salud preexistentes si la persona tiene alguna comorbilidad específica que pueda agravar la sintomatología. Las madres que tienen chikungunya durante el embarazo no lo transmiten el virus al bebé. Sin embargo, sí se ha documentado transmisión materna recién nacido cuando la madre presenta fiebre justo días antes del momento del parto. De lo contrario, no. Entonces, eso es como lo diferente de esta enfermedad, que se puede propagar de esta manera, pero tiene esa implicación, es que únicamente si presenta fiebre se ha demostrado que sí se la transmite, de lo contrario no. Bueno,
También queríamos comentarles que internamente, pues en la empresa se tiene un protocolo, que es el protocolo para la prevención y el control de la fiebre amarilla, que básicamente el objetivo es establecer esos lineamientos técnicos, operativos para prevenir, para detectar, diagnosticar y darle un manejo clínico adecuado a los posibles casos que podamos llegar a tener dentro de la empresa con el fin de reducir morbilidad, mortalidad y pues reducir el riesgo de brotes que podamos llegar a tener en la población. Entonces, recordarles que tenemos tres tipos de casos que se pueden dar. En este caso, por ejemplo, un caso sospechoso es una persona que tiene síntomas. Recordemos los síntomas: fiebre, por eso se llama fiebre amarilla. Entonces, fiebre súbita es una fiebre muy alta, acompañada de ictericia, es decir, el color amarillo de la piel. Y adicional, esta enfermedad pues puede generar un tema de hemorragias. Entonces, si la persona tiene los síntomas asociados a fiebre amarilla, estuvo en un área endémica o tiene un antecedente de viaje a esa zona de riesgo, pues posiblemente tengamos un caso sospechoso y debemos reportar los síntomas. Caso probable es ese caso sospechoso que tiene síntomas y que estamos en proceso de tomas de laboratorio para validar si es o no un caso confirmado. Y caso confirmado, pues la persona que definitivamente tiene el diagnóstico de confirmación por un laboratorio, es decir, mediante la serología, las pruebas de laboratorio o el aislamiento que se hizo del virus, donde se detectó que específicamente estaba contagiada de o contagiado de fiebre amarilla. Recordarles el ciclo de la fiebre amarilla, que realmente tiene ciclo selvático y urbano. Generalmente los monos son los que tienen la enfermedad, los primates, los monos. Si un mosquito los pica, que recordemos que en el ciclo selvático tenemos el vector que es el Aedes. Si los llega a picar ese mosquito, entonces ese mosquito ya queda contagiado de la fiebre amarilla en su sangre y pica. De pronto llegó una persona a esa área y no tenía las medidas de protección, no tenía la ropa adecuada, de repente no tenía la vacuna, lo picó el mosquito, entonces esa persona ya queda en su vía sanguínea con fiebre amarilla y llega a la ciudad. Entonces llega a esa área donde tenemos presencia de el Aedes aegypti y resulta que a esa persona la picó el Aedes, entonces ese mosquito queda contaminado con la fiebre amarilla y puede transmitir la enfermedad a cuantas personas llegue a picar. Recordarle que ese mosquito aproximadamente puede vivir de 2 a 3 meses y que puede poner larvas, y esas larvas también ya tienen la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante el control de vectores, porque es el vector el que transmite la enfermedad. Entonces, también el tema de aislamiento. Muchas veces cuando tenemos el diagnóstico de fiebre amarilla, nos envían con tratamiento a casa y nos dicen la importancia del aislamiento. No porque la persona que vaya a cuidar a la persona que tiene fiebre amarilla o la que esté en contacto se vaya a contagiar como pasaba con el COVID, sino que porque como la persona ya queda en su sangre, queda esta enfermedad, y si otro mosquito la pica, o sea, otro mosquito Aedes, ¿no? Que es el que transmite la enfermedad, la pica, pues podemos estar extendiendo la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante el tema de aislamiento, sobre todo para controlar que a esa persona la pique más mosquitos porque puede propagar la enfermedad. Entonces, tener en cuenta si de repente tenemos un diagnóstico y nos envían aislamiento, pues a cumplir ese aislamiento de manera juiciosa porque podemos generar más casos de fiebre amarilla, incluso en nuestra casa, si no tomamos las medidas correspondientes. Tener en cuenta también que tenemos unas responsabilidades, en este caso, por ejemplo, responsabilidades a nivel de empresa, pero también a nivel de trabajadores. A nivel de empresa es el tema de educación, comunicación, información a los trabajadores para que podamos tener un control de ese brote, validar esos mensajes que debemos tener en cuenta para prevenir la enfermedad. El tema de capacitación, que son estos espacios que nos da la empresa, que son importantes, pero adicional, pues también el uso de elementos de protección personal,
el diseño del protocolo que se creó precisamente con el fin de controlar el vector, lo que es eliminación de criaderos, eliminación de recipientes con agua estancada, la limpieza regular de espacios y fumigación. También el protocolo para detectar síntomas relacionados con fiebre amarilla, que ya sabemos que es fiebre, dolor muscular, náuseas o síntomas similares, se deben remitir inmediatamente a la IPS para que nos hagan las pruebas y definitivamente validar si de repente tenemos una confirmación de ese diagnóstico de fiebre amarilla. Adicional, pues debemos actualizar la matriz de peligros, que es lo que se ha hecho ya internamente en la empresa para generar em, los ajustes necesarios dentro del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo también la parte de salud mental, que es vital, porque pues básicamente cuando empezamos a tener una enfermedad podemos tener un tema de incertidumbre, de temor, preocupación, ansiedad, ¿cierto? Que puede generar esta enfermedad, el estrés, que también puede llevar a que tengamos alteraciones a nivel mental, que se pueden estar reflejadas con cambios en el estado de ánimo, es decir, por ejemplo, depresión, ansiedad o al contrario, exceso de felicidad. Entonces podemos tener alguna crisis a nivel emocional o podemos tener cambios en el comportamiento, por ejemplo, consumo de alguna sustancia psicoactiva, agresividad, reacciones emocionales negativas, violencia de pronto en casa, intrafamiliar. Entonces se puede llegar a tener ese impacto psicológico y es importante para la empresa también que podamos tener en el radar y que ustedes sepan que contamos también con una implementación, en este caso un programa de apoyo psicológico en el que se ofrece una, digamos, una línea de apoyo psicológico que es a través de la ARL, es el numeral 3222 a los empleados que lo necesiten. Se pueden generar incluso sesiones individuales o grupales dirigidas por profesionales. Entonces también adicional capacitaciones, en este caso, por ejemplo, en el tema de manejo de estrés. em, y en el bienestar emocional para ayudar a los empleados a lidiar con esas tensiones que puede generar este tema. Entonces también se tiene esa parte. Y el seguimiento que se hace, por ejemplo, el ausentismo laboral que se pueda llegar a tener por el tema de fiebre amarilla. Adicional, pues las ARLs, el tema de acompañamiento, de campañas, de espacios de capacitación, em, y toda la parte también de alerta en esta parte del cuidado de salud mental que es indispensable tenerlo en el radar. Entonces, para que ustedes sepan, pues que se tiene habilitada la línea para las personas que la necesiten. Adicional, estamos haciendo o la empresa está realizando algo que es la vigilancia activa de síntomas. Para eso, si tenemos algún síntoma relacionado con un posible brote de fiebre amarilla, se puede reportar. Aquí en la presentación les coloqué el link donde pueden reportar los síntomas y pues obviamente debemos desplazarnos al centro médico para que nos realicen las pruebas correspondientes y confirmar o descartar la enfermedad. Entonces también se está haciendo de esa manera, esa vigilancia activa de los síntomas. El tema de aislamiento preventivo es inmediato. Recordemos que es responsabilidad de nosotros tener ese buen aislamiento, el uso de los elementos de protección personal. Entonces también va a validar que en la operación tengamos el uso de camisa manga larga, de repelente, alguna situación particular, pues que la reporten de manera inmediata. Y adicional, se está realizando una vigilancia en la salud y en el seguimiento a casos que se puede dar. Entonces, esa identificación, tenemos protocolos rápidos también para identificar y notificar esos posibles casos y el seguimiento al aislamiento en el caso que tengamos alguna persona que esté aislada, pues proceder a ese aislamiento médico y adicional para que también reporte esa situación al área de seguridad y salud en el trabajo. Ese seguimiento entonces se hace a partir de monitoreo, de registro, se lleva un registro detallado de los casos que podamos llegar a tener, de la evolución clínica, adicional una asistencia médica continua para el trabajador y pues el informe de evolución, cómo sigue esa persona. Eso está a cargo del área HSQ, donde se tendrá pues información de la evolución, del estado de la salud de los trabajadores confirmados que tengan la enfermedad
y pues básicamente garantizando todo el principio de confidencialidad, historia clínica y demás, que es lo que se debe llevar a cabo. Adicional, la investigación, en caso de que tengamos algún caso confirmado de fiebre amarilla, pues importante hacer esa investigación interna de cómo se dio el caso, dónde estaba la persona, cuáles fueron las posibles fuentes de contagio, cómo fue el transporte, el área de trabajo, todo lo que tenga que ver con cómo se presentó la enfermedad y la notificación a autoridades sanitarias pues de los casos que se tengan confirmado y posteriormente la reubicación del trabajador. Entonces, para asegurar esa reincorporación segura de los trabajadores que han estado ausentes por enfermedad o por sospecha de fiebre amarilla, se realizará la evaluación médica previa, es decir, una evaluación médica completa antes de que la persona ingrese, garantizando que el trabajador está completamente recuperado y no presenta sintomatología ni riesgo para los demás, y adicional un seguimiento post reincorporación, que es un seguimiento continuo del estado de salud de los empleados que se han reincorporado durante las primeras semanas de regreso al trabajo. Básicamente, esta es la información que queríamos contarles el día de hoy. Llegó el momento de preguntas. Si tenemos algún caso puntual, alguna duda, con muchísimo gusto. No, no tenemos preguntas. Ok, perfecto. Recuerden que en el chat les dejé el link para que puedan registrar la asistencia a la información al boletín del día de hoy. Bueno, Denise, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí, Sí. señor. Bueno, de pronto como para aclararles, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? señor. Sí, Sí, señor, señor, te sí se lo escuchamos. escucha. El link que les compartió o que les estaba proyectando Denise en la presentación corresponde a nuestro link de reporte de condiciones de salud, ¿sí? Esta es una herramienta que utilizamos para recolección de información asociada a la salud, a sintomatología, pues digámoslo así, que puede ser de tipo general, no solo la asociada a fiebre amarilla, ¿sí? Si usted de pronto está en un estado de salud o cuenta con algún tema de salud que pueda afectar el desarrollo de sus actividades, esta es la herramienta para que ustedes reporten. Obviamente se maneja todo el tema de confidencialidad y pues la doctora Sandra, que es la persona que nos apoya en temas de salud, es quien monitorea estos reportes, ¿sí? Entonces, es como para aclararles que es una herramienta que podemos utilizar de esa manera. Ya para finalizar, les acabo también de compartir en el chat de la sesión el link de asistencia de parte de telemática. El primero que les compartió Denise es el que em, se debe diligenciar por parte de ARL y el segundo es el que debemos diligenciar por parte de telemática. A todos los asistentes, si no tienen ninguna observación, alguna pregunta, ya con esto podemos cerrar la sesión. Muchas gracias, Denise, muchas gracias. Bueno, feliz día para todos. Aquí en el chat les volví a colocar el link de ARL para que sepan que son dos, el de la empresa y el de ARL, para que lo tengan en cuenta. Feliz día para todos, que estén muy bien. Feliz día, gracias. Gracias, feliz día.